por el aviso, pues, bueno, para los que están asincrónicos, estamos analizando las formas constructivas que aparecen en la pieza Los pasos sobre la nieve de Debussy, que voy a volver a poner los links para que la puedan hacer. La idea es que la escuchen y vean de qué manera se maneja el tema gestual, el tema motívico a lo largo de la obra. Puede ser también digamos, se oponga el ostinato ese, ¿no? O sea, como lo opuesto es la variación. O sea, lo otro que aparece, como podría ser una respuesta, Por es eso como si fuera la variación y lo anterior la repetición. está muy bien eso que estás diciendo, pero la primera pregunta para ser un poco más detallista es, o sea, aparece esto. Oh, no me suelta. Apagué. Bueno, no importa. Hacer. Tarán, tarán. Bueno, ¿eso varía en algún lado? O sea, uno puede decir que ese motivo varió, ese gesto varió. Para mí Y como no, que Primera pregunta, ¿es ese gesto cambia en algún lugar del registro? O sea, primero, ¿hay en algún momento que en vez de hacer re, mi, fa, haga, por ejemplo, sol, la, si bemol, ¿no? sí. La transposición a la cuarta de lo mismo, que es las famosas progresiones que se usan tanto en la música? ¿Pasa eso en la obra? Y cuando vuelve pasa, ¿no? Casi al final, ¿no? Casi al final Me gusta la aparece como el sensación. gesto agudo. Bueno, revisen todos. Cada uno agarre una página y fíjese que cada vez que aparece esto, ¿con qué notas aparece? Si en algún momento aparece con una nota que no sea re, mi, fa. Aparece en el agudo, eso es verdad. Chequen. yo por lo que veo siempre hace re mi, incluso cuando lo tocan en la clave de fa también. En la clave de Siempre fa es, es engañosa, siempre es porque re mi, la clave de fa que siempre es re mi. este segundo citado, se ve en mi mouse, ¿sí, no? Eh, Sí, Esto es lo mismo que esto. es re mi, sí, es remisero se ve. Es remisero, pero además de ser remisero, es en el mismo registro. Exactamente, sí. O sea, aparece en clave de fa, pero es el mismo registro. Como bien dijo Irene, pues, que dijo que después iba a otro registro. Bueno, Sí, más o menos en el minuto 3:30, por ahí lo escuché yo, porque iba anotando para guiarme. ya, es en la última Casi página. al final. Acá cambia de registro, ¿no? Estamos Sí, acá está la doble barra de final. Ahí cambia de registro. sí. Sí, claro, pero digamos hace una pequeña variación en los últimos compases, pero igual sostiene el re mi al final, digamos. ¿Cuál es la variación? Nada, en el 1, 2, 3, 4, en el quinto compás del final para atrás, no, pero también es un re mi, Hace lo mismo. Re, mi, fa. Re, mi, re mi, mi, fa, sí, sí, digamos, es un pequeño movimiento pero es re mi, fa, nada más. Pero mantiene la misma rítmica, hace todo. Lo único que cambia es, Sí, bien dijo Irene. Eh, entonces, estamos viendo que es bastante estable en cierto punto. el movimiento está en la armonía siempre. Bien, ese es un buen punto. El movimiento está en la armonía, o sea, hay como una rearmonización donde esa re, mi, mi, fa va adquiriendo distintas funcionalidades en relación al acorde que lo compone. Pero antes de llegar a eso, una pregunta. ¿Siempre hace re, mi, mi, fa? Ah, Hay un momento en que no. Se los voy a spoileando. Y está en la página anterior a esta que estamos viendo. No casualmente.
¿Qué pasa acá? Escúchenlo, a ver, vamos a agarrarlo desde el principio de la cosa. Ahí. Escuchen, ahora va a cambiar de página. Mi. Fa. Fa. Entonces, si nosotros... Claro, se queda en el mi fa, digamos, como una especie de tensión. Exacto, muy bien, muy bien. Juega con la tensión de ese semitono, sí. No, pero la tensión está en la no caída. Es como que Claro. yo me acostumbre a decir, hago 2 escalones, bajo, 2 escalones, bajo, 2 escalones, y me quedo en el escalón de arriba. Eso solo genera la tensión. El hecho de que no vuelve a bajar, te acostumbró durante un montón de tiempo a que iba a bajar, y la tensión, como bien dice, la parte más tensa de la obra, el clímax de la obra está acá, tiene que ver con cómo sostiene la no bajada al re, que además, si se quiere pensar armónicamente, básicamente es lo más parecido a una dominante que tenemos, porque no importa lo que esté como acorde, sino que la obra está en pedal de re, en general. De hecho, termina con la última nota grave, es un re. Pero lo que es importante, o lo que me interesa a mí es cómo eso es todo lo que hacen con ese elemento. Ese elemento nosotros podríamos llamar un gesto. Bueno, eso es lo único que hace. No lo mueve de registro, salvo al final, o sea, no lo mueve de notas, no lo mueve de registro solo al final, y lo único que hace es que en un momento ese movimiento al que nos acostumbra queda quieto. No está mal, ¿no? Como trabajo. Entonces, volvamos para atrás. Si ese es un elemento, acá hay algo que es hasta discutible, yo recién lo estaba pensando, yo deduzco que esto es un tresillo de semis, ¿no? Las primeras 2 notas, el re, mi, fa, es un tresillo de semis, o sea, esto sería una corchea, esto sería la otra corchea, y esto es un tresillo de semis, ¿sí? ¿Entiende? Y que después no lo aclara más el 3, pero que sigue siendo igual, ¿no? Porque ahí hay otra cosa interesante. ¿Cuál sería otro elemento que contrasta contra esto? Lo que ustedes de alguna manera me decían. Creo que comparto. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo sería la pregunta? Este es un elemento. El re, mi, fa es un elemento, ¿no? Y lo analizamos un poco de principio al final de la piecita. Otro elemento que por ahí noté yo es que la armonía siempre se mueve en bloques. En bloques plaqué, digamos, no Claro, siempre, claro, no existe la idea, por ejemplo, de ir armando arpegios o... Vamos a analizar qué pasa, ya de nuevo, no vamos a analizar los acordes en sí, pero sí cómo llamamos a esto, por ejemplo. O sea, estas blancas, ¿son un elemento o no? Estamos entrando en un lugar ya, por supuesto, acepto la discusión. Yo voy a decir lo que me parece a mí, pero
supuesto no soy Debussy, y aún cuando estuviera acá, yo lo discutiría con Debussy también. Pero, ¿cuál es el primer elemento que va en contra, o sea, que aparece como novedoso contra este elemento de la tercera desplegada que implica este primer compás? Hay De acordes melodía, abiertos. ¿no? Hay melodía. La melodía, no, hay una cosa que sí es interesante. Otro elemento. Dicho Damián, es la melodía. Sí. Tanta es la intención de que se despegue del otro elemento que entra en el contratiempo del otro elemento, digamos, ¿no? Entonces es lo que él decía, tarán, pin, pin. O sea, siempre va como destacándose más. Después hay lugares donde se encuentran, como en este La, o en algunos lugares más, pero en general se destaca por ir a entrar en los contratiempos, en los tiempos débiles, mejor dicho, del compás, de manera tal de no coincidir con la base. Y claramente arma un dibujo que o sea, tiene un comportamiento. Si el comportamiento este es un comportamiento de ostinato, repetitivo, el de la melodía es mucho más libre, ¿no? Está mucho más despegado, si bien no es caprichoso, como podemos ver, y como bien había dicho también Damián, en el sentido de que mantiene un registro bastante limitado y no escapa a la armonía. Ya en principio en todo en todo este principio, salvo como aparece acá este si B cuadro, son notas de la escala. Saben que ni siquiera hay alteración. Y el si B cuadro, en definitiva, lo podemos leer como una escala modal, con una especie de dórico, digamos, ¿no? Para el si B cuadro. Digo, no importa que ahora analicen los modos, pero sí que esto tiene otro comportamiento. Acá ya vemos que la primera frase de la melodía tiene 3 elementos. Este primero, hasta el silencio, este segundo, hasta el sol, y una colita que es este do la. ¿Cómo termina este do la? O sea, en principio. ¿Cómo empieza? La primera parte de esa melodía, ¿cómo empieza? ¿Qué hace? Si, do, re. ¿Estamos de acuerdo? Si, do, re, si bemol, ¿no? Si bemol, do, re, no es una tercera menor, igual que re, mi, mi, fa, digamos, pero es una tercera. Entonces ahí ya hay algo de coherencia. ¿Y cómo termina? Sí, con una tercera menor, la bajada do la. Entonces hay un montón de cosas que se van a repetir alrededor de la construcción de la tercera. Menores muchas veces, algunas veces las varía a mayores. En G, es como que el grado conjunto aparece en las continuidades, pero cada vez que hay que hacer algo que resalte, por ejemplo, también el final de la frase intermedia es un salto de tercera, y también es tercera menor. ¿Está bien? De hecho, el comienzo de digamos, de la segunda frase, que esas negras entre, digamos, si analizamos la segunda ligadura, también son terceras espaciadas, hasta que después vuelve a cerrar la idea también con otra tercera, del mi bemol al do. Bien, si se Y quiere. la tercera del la, si al do. Exacto. Esto es una tercera. Él viene jugando con esta cosa de que corta la frase en la tercera y arranca en la cuarta. La, si, do, arranca en el re, igual que acá si, do, re, arranca en el mi. En este caso es una cuarta aumentada, en este caso es una cuarta justa. Pero son también esta cuestión de corto la cosa y arranco en el escalón que sigue, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas son constructivas, aunque a ustedes les parezca que las improvisó, y quizás las improvisó, pero el oído le funcionaba de manera tal que queda coherente y va haciendo a la trabazón de lo que uno escucha. ¿Está bien? Pero por ahora lo que me interesa es que piensen que hay dos planos, vamos a decir, el plano del ostinato y el plano de la melodía, que juega un poco más libre. Tenemos estos dos elementos, vamos a ver, avanzando, ¿qué es lo que va pasando? Como bien dijo Damián, aparecen los acordes placa estos, que es lo que, cuando yo hago la pregunta,
que los varía esto, los transpone el motivo re, mi, mi, fa, lo transpone en algún momento y a ustedes les hace dudar porque empiezan a sonar novedosos. Sin embargo, ahora confirmamos que no se mueven. Entonces, ¿cómo es que suenan novedosos? Bueno, suenan novedosos porque aparecen siempre en distintos contextos armónicos. El yo, es lo que les decía, que acepto opiniones distintas, pero para mí, estos acordes de Blanca no son un elemento nuevo. Yo no podría decir los acordes son un elemento nuevo. Simplemente son una especie de forma de dar un color distinto al mismo elemento, que es el elemento de la tercera. Vamos a escuchar con esto que vimos hasta acá y vamos a parar en la página que sigue donde aparece una cosita nueva. Federico, perdón, me interrumpo. Escuchame. ¿Lo ves? Ahí cuando aparecen los acordes, como que lo distinto también es que son quintas en vez de las terceras que tanto repitió en la melodía, ¿no? Que son como quintas paralelas. Eso genera como o sea, algo novedoso también. Eso en sonoridad es algo novedoso que justamente lo que está enfatizando es la no funcionalidad de los acordes, en ese sentido. O sea, que los acordes funcionan como una cuestión de color. La tercera Claro, pues, pero no piensen ustedes que lo que yo quiero decir es, ¿esto es mayor o menor? Pareciera menor porque está la armadura de clave menor, pero digo, no suena a menor, suena a modal en todo caso, y los modos van como variando a lo largo de la cuestión. no me sonó a acordes, sino me sonó como a ver, el acorde de quinta le falta algo siempre, ¿no? Es como que. como vacío, pero al mismo Y, tiempo, y se complementa con el motivo. Y lo va cambiando, ¿no? Lo baja en paralelo, pero no como acordes como secuencia armónica, sino como generando esa novedad en el motivo que se mantiene, digamos. estoy completamente de acuerdo. Y también da otra sensación de espacio, ¿no? Porque cuando aparecen esas notas como que se llena algo que es, estaba vacío, digamos, o con poco. está vacío, pero al mismo Entonces, tiempo los acordes también ocupan mucho registro, pero sin embargo hay como una sensación de acordes no compactos también, es como que tienen mucho aire en el medio, que tiene que ver con esta cuestión de quintas que recién estábamos hablando. Vamos a escuchar esta primera cosa con todo esto que hablamos, a ver si alguno tiene alguna otra observación, y si no paramos en la página que sigue. Perdón. Pasaron un montón de cosas hasta ahí, y sin embargo, que hayan pasado un montón de cosas no quiere decir que no sean coherentes. Primero, una cosa que me olvidé de la primera página. Acá dijimos que va el mi y que acá hay una tercera. Pero ¿qué pasa entre los extremos de la frase? Entre este mi y este sol. ¿Qué hay? ¿Qué intervalo es? Este mi
y este sol, que son las puntas de Una esa. sexta. La sexta, ¿qué es? La inversión de la tercera. ¿Tá? O sea, no es casual. ¿Tá? Y acá, fíjense, el otro extremo, ¿no? Esto es como es parecido esto, ¿no? Que acá hace una tercera entre estas tres primeras, y después va a Ilmial y al Sol. Acá hace la tercera más espaciada, ¿no? La tercera que sube, vuelve a subir a la cuarta, le agrega un gradito más, o sea, es como que está expandiendo la de la primera, y de este Mi, ¿a dónde baja? A un Do, una Un tercera do, otra compuesta, tercera. una tercera compuesta, ¿no? Una décima. Entonces, lo que digo es, la gente trabaja, aparece que esto ¿viste? Que tiene como una sensación de mucha libertad, mucha inspiración, y quizás de nuevo lo sea, pero en la cabeza le trabajaba, si lo hacía sin pensarlo, la cabeza le trabajaba bárbaro, digamos, ¿no? Ahora, hasta ahí podemos decir, y creo que sin temor a equivocarnos, que hay dos elementos, el ostinato y esta melodía que estamos analizando, cómo funciona, cómo se despliega, sí tiene un desarrollo, ¿no? Podemos hablar de que hay un desarrollo en la melodía, muy sutil, muy tranquilo, muy natural, si se quiere, pero que va pasando va retomando ciertos elementos y los vuelve a presentar de una manera ligeramente distinta. Seguimos para la otra hoja. Y aparece una cosa que es, para mí sí es nueva, y ya no es un elemento nuevo, que no, entre los polos del ostinato y la melodía, está en un lugar intermedio, no es tan pregnante, vamos a decir, no se impone tanto como la melodía, pero sí es nuevo. Y o sea, cuando aparece acá, cuando estamos en esta parte de la página, apenas damos vuelta a la página, vamos a ver si lo podemos agarrar. De los elementos anteriores, ¿cuál está? El re, mi, mi, fa. Exacto, está el ostinato, pero no está la melodía. Como que la melodía se va. Y sin embargo aparece este sutil, digamos, en el medio, ¿no? Aparece esta pequeña melodía del bajo, que cuando llegamos acá, ¿ven el mouse donde estoy? Esto está en el bajo, pero es claramente la melodía. Además, fíjense en las figuraciones rítmicas que aparecen en la melodía, con la aparición del tresillo y todo, ¿no? O sea, esto sí es una transposición de la melodía de la primera hoja, pero esto no. Fíjense cómo está construido esto, ¿no? Lo que pasa en este compás, se repite en este compás, en las negras, el bajo. Sí, díganme que sí, pero ven. Hace sol, hace fa sostenido, sol, sol sostenido, do sostenido. Fa sostenido, sol, sol sostenido, do sostenido arriba. Pero es lo mismo. ¿Vamos? Y acá sí hace los típicos procedimientos que se vienen usando desde el comienzo de la historia, y hace una inversión con transposición. O sea, en vez de arrancar en el sol sostenido. Acá tengan cuidado con Debussy porque es el rey de la enarmonía, vamos a decir. O sea, podemos ponernos a hacer y seguramente los editores lo hicieron, a discutir si corresponde poner do sostenido, sol sostenido o la bemol de acuerdo a qué acorde se nos ocurre a nosotros. Obviamente él debe haber escrito alguno. Pero acá, fíjense que este primer movimiento es todo como es este movimiento de las tres primeras negras. Cromático. Es cromático. Perfecto. ¿Y qué pasa acá? Primera negra sería esta, que aparece como blanca, pero enseguida, ves que además hasta tiene la línea de frase, que es si bemol, También. la bemol, cromático pero invertido. Este ascendía, este desciende. Terminan, este pega un salto de cuarta,
bueno, cuando va para arriba es un salto de cuarta, cuando va para abajo es un salto de quinta. Acá hace el mismo salto de quinta, de nuevo para abajo. O sea, la frase es la misma variada, traspuesta y variada. ¿Está? Con los mismos métodos que nosotros, si no se los enseñamos, ya los tendrían que empezar a aprender, que son transposición, inversión y retrogradación. ¿Está bien? Y la combinación de todos ellos. Y lo vuelve a hacer acá. Do, si, si bemol, y se queda, y salta la cuarta a este fa. La quinta, perdón, a este fa. ¿Me están viendo? O sea que, de nuevo, encontramos que esto que todo parece tan fluido, tan libre, está construido bastante lógicamente. Pero sí es cierto que hasta acá, o sea que esta es la aparición de algo nuevo. Vamos a ver qué sigue apareciendo. Si uno, acá sí, que acá está claro que hay una cadencia, que hay una respiración en este segundo sistema. Bueno, vamos a ver cómo lo logró en todo caso, ¿no? Pero sería la segunda cadencia. La primera cadencia, que fue una semicadencia, vamos a decir, o una respiración más corta, fue antes de dar vuelta a la página, ¿no? Cuando caía en ese do, que cerraba la segunda aparición de la frase de la melodía. Vamos a escuchar hasta ahí y veamos qué es lo que hace. Y dejamos seguir un poquito. Vamos a escuchar al principio. Claramente ahí paró, ¿no? Ahí hizo un primer cierre de sección. Hace aparecer algo raro que realmente no es algo que vuelva a aparecer, que esta figuración es algo que no aparece después en la pieza. O sea, las figuraciones son muy claras rítmicamente. Esta, con ese tresillo interno, es la del ostinato, y ahora vamos a ver que algo que pasa con la melodía más adelante, pero la melodía tiene corcheas de negras y blancas, y aparece la aparición de este tresillo como acá. Está buena la repetición, o sea, el tresillo que genera, ¿no? Genera, además de una sensación de mucha fluidez y de mucha libertad, una cierta aceleración, ¿no? Está como jugando con ciertas cosas, acelera y se retiene, y acá lo hace 2 veces seguidas, y esa es la sensación de que se decanta hacia un final, y después la detención rítmica, ¿no? Digo, para que también agarremos esos recursos, ¿no? Vos querés cerrar una parte, bueno, acelerás y de pronto frenás, ¿no? Porque es como que todo se desencadena hacia algún lugar. Esa decantación pasa con una muy sutil ida como hacia el bajo, digamos, ¿no? O sea, es descendente toda esta parte de la melodía, igual que eso es algo que también está bueno ver en la primera hoja. En la primera hoja
como toda frase arco, que uno dice, ay, qué estupidez, o sea, ay, qué estúpido hago para que el arco de la melodía cierre, subo y bajo. Bueno, el señor hace lo mismo, sube y baja, sube y baja, ¿no? En esta parte, en la segunda hoja, esa final es más ambiguo porque no arranca tan rápido, pero acá está la nota más alta de la melodía. O sea, para mí, lo que denominamos el elemento melodía solo aparece acá. Antes no aparece. Acá podríamos decir que aparece con estas dos corcheas, que estas dos corcheas además tómenlas en cuenta, porque es algo que va a ser importante más adelante. En ese dibujo, esas corcheas descendentes, como esta, van a volver a repetirse, porque hay que ver que este señor usa ambas técnicas o lógicas, digamos, la lógica de la complejización y la lógica de la sustracción. Ahora vamos a ver de qué pasa no solo en este señor, por supuesto, casi en todos los compositores que hacen las cosas. Entonces, acá cierra. Ahí, profe, te hago una pregunta. Ese último intervalo, al final, antes de que dice retenido, esos dos últimos compases, eso es lo que yo sentí justo ahí, como que era invertido, del primer gesto. Como que eso lo escuché. No, o sea, está bien lo que vos decís. Ahora, obviamente que es una rítmica muy parecida, aunque no igual, porque no aparece el tresillo acá, que sí aparece, Ajá. pero sí, es la única vez que aparece esa figuración, digamos, ¿no? Corto-largo, digamos, tan expuesta en toda la obra, que en el único lugar donde aparece eso, que no, es muy lógico lo que decís. O sea, pero tiene, pero es solo por la figuración, porque el intervalo no No es. No. invierte la dirección, Claro. pero es otro intervalo, sí la dirección. Así que no está mal lo que decís, o sea, es sostenible perfectamente. Es un elemento raro, que es este elemento de estas dos cosas que aparecen acá, es algo que no vuelve a aparecer, creo yo. Y ahora lo vemos en un lado y alguien lo ve, me lo dice. Para mí es un elemento más cadencial. Eso ya desde, si han analizado Bach, habrán analizado también conmigo, ustedes ven que en las cadencias siempre hay como una mayor, se llaman episodios en Bach, ¿no? Los episodios se llaman sujeto, contrasujeto, etcétera, etcétera, episodio. El sujeto muestra el sujeto, el contrasujeto muestra el que va para compensar, sería acá la melodía, digamos, sería el contrasujeto del primer. El episodio desarrolla el sujeto o el contrasujeto. Y la cadencia tiene una mayor libertad rítmica, donde pueden aparecer cosas nuevas. A mí me parece que está más vinculado a esta necesidad de cerrar una parte de la frase, pero no me parece, o sea, en ninguna cosa de análisis me parece que esté bueno cerrar, digamos. O sea, si me decís a mí, no lo veo tanto porque no le veo el anclaje sobre todo melódico, pero es completamente cierto que se percibe lo que vos decís, o sea, se percibe que es la aparición que de alguna manera está vinculado con el primer motivo, por una cuestión rítmica, básicamente. Está bueno saber que sí, lo que más se le parece es la cuestión rítmica. En ese sentido, sí. Lo demás es más discutible, donde aparece una cuarta en vez de una tercera, etcétera. No es exacta la figuración, pero sí es la sensación de corto-largo, que es el único lugar donde lo tenemos aparte del motivo. Sigamos para adelante. Un poquito para atrás y escuchamos lo que sigue. Espera.
obviamente estas cromáticas del bajo están vinculadas con las cromáticas estas de acá, ¿no? Y siguen estando en negras, igual que esto. Igual, por supuesto, son como notas de paso para retomar el re que va a poner acá. Hace do, si bemol, y entra para hacer de cuenta como que la armonía va a estar alrededor de la, digamos, lo que va a venir ahora, y en realidad aparece acá la primera armonía, sería un sol, es un re, pero aparece contra un sol, pero digamos, no deja de ser, esta no deja de ser una nota de paso para este sol, si se quiere, ¿no? Do, si, sol, la, si, empieza de nuevo acá con las cromáticas. Vamos a tratar de agarrar de este sistema, del último sistema de este. Bueno, ¿qué pasa acá? Tiene toda la lógica de las cosas barrocas, digamos, ¿no? Lo que dijimos, ¿qué pasaba acá? Bueno, el momento de mayor tensión, porque es la única vez que quiebra el tema en la armonía y se queda con el mi fa, y además las tensiones que pone en los acordes apoyan esta cuestión de sostener una cuestión de tensión. Parecieran, hasta acá, esto viene como una especie de variación de la melodía original, y acá, donde dice a tempo, empieza igual, ¿no? En principio, como ya empezó en la segunda frase de la primera hoja, la, si, ¿y esto qué es? ¿Qué cosa, perdón? Esta, ¿qué es? En realidad es como una pequeña variación de las primeras tres negras que aparecen al principio. Nada más que es la misma, juega con la enarmonía, porque es la misma nota, digamos. En realidad se queda con la segunda, la, si, y la armonía de si, do, pero él te está mostrando que él sigue jugando, o sea, que sigue pensando en las terceras, a pesar de que la está achicando la tercera y se está quedando con una segunda, pero él dice, yo estoy haciendo la, si, do, como venía haciendo hasta ahora. Y después hace algo, primero, hay algo interesante. ¿Ven? Acá estábamos seguros que estábamos con la melodía, porque estos tresillos eran los típicos de la melodía, y la caída de mi a sol es la caída de la melodía, que ya habíamos aprendido. A partir de acá, se fueron los tresillos en la melodía. Yo creo que es una especie, que eso coincide con esta reducción de recursos que está haciendo, y además que los tresillos hacían esta cosa más fluida, y que ahora está buscando una cosa más áspera, si se quiere, en esta parte que es la más tensa, entonces saca los tresillos. Eso, por supuesto, es una interpretación mía. Pero lo que sí es seguro es que este jueguito que lo venía haciendo, ven que hace la supuesta tercera, que sería como la primera frase que siempre venía haciendo con la tercera, que no es una tercera, pero ven cómo empieza a insistir sobre esto, que es lo que yo les dije que empiecen a escuchar, que empezaron a pasar terceras descendentes en corcheas, mi, do bemol, una tercera menor, una tercera mayor, acá de nuevo la, fa,
farre, resi. Se queda, o sea, es como que de toda la melodía se queda con esa colita y empieza a usar ese elemento solo. Y van a ver como de acá al final es lo que empieza a primar, empieza a escuchar como es el motivo de siempre, el re, mi, fa, la tercera ascendente, contra esta tercera, la melodía empieza a quedarse, es como que quedara una tercera ascendente contra una tercera descendente. Vamos a escuchar de nuevo esta página, sobre todo escuchen a partir de la tempo, que es cuando vuelve a aparecer el, bueno, no, ya venía apareciendo de antes, pero cuando empieza de nuevo la melodía. De nuevo, ¿no? A ver. Terminó, el coso está, ahora entramos en una especie de coda, reprise, ¿no? Vamos a escuchar. Ven que están de nuevo el mismo juego con todos los elementos, las negras, con tendencia al grado conjunto, cuando no al cromatismo, y esta es esta de acá arriba, pim, pum, pim, eso vuelve a recordarnos la melodía, ¿no? Con las mismas cosas, pero de nuevo con esta... de nuevo con la... No lo puedo bajar. Con esa insistencia en esas terceras descendentes que se van planteando como el residuo, digamos, de toda la melodía, ¿no? Acá toda esta parte, bueno, acá hay algo que es raro, que son estos acordes, y que ven que empiezan acá, pero después empiezan a hacer una cosa ascendente, 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 casi por grado conjunto, salvo esta última que pega un salto, y que termina acá arriba, ¿no? Pero estas son las negras armonizadas, más allá de este juego con estas corcheas, ¿no? Entonces, acá, fíjense que nunca están los tres elementos juntos, además. Que juega el motivo contra la melodía, o el motivo contra las negras, o en este caso las negras contra la melodía. Es muy difícil que aparezcan las tres cosas juntas. No sé si en algún momento se pisan apenas, pero me parece que no. En general la tendencia es a tratar de buscar las combinaciones distintas para que ya con dos cosas que vayan relacionándose es suficiente para aportar novedad. Además, bueno, hace cambios fuertes, como que acá las negras las tienen todas armonizadas, digamos, cosa que antes no había aparecido nunca. Es más, las hace antes y son una nota sola. O aparecen los apoyos del acorde, pero los apoyos del acorde están más vinculados al motivo que a las negras. Vamos a tratar de escuchar esta página. Oh, bueno, a ver. Melodía. Instinto. Todas
es esto, otra tercera, ¿no? Acá, tercera. Esto, otra vez de nuevo el mismo tema. Él pone do sostenido si bemol. Es una segunda escrita, es una tercera en lo que suena. Es re bemol si bemol, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer hasta el final. Acá también terminó con tercera ascendente, ¿no? Se puede decir que tiene que ir con la negra, pero solo está recordándoles, estamos alrededor de para, para algo que sí es armónico, si se quiere, ¿cómo es esta cadencia? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que va haciendo? Son dos notas. ¿Qué dos notas son? Toda esa bajada. Re y sol. Re y sol. Entonces, no es quinto primero, sería cuarto primero, ¿no? Porque el primero es el re, está claro, ¿no? Aunque, o sea, es toda una cadencia, a mí me suena una cadencia plagal, digamos, ¿no? Porque acá ya está terminando como en una especie de si bemol, re, está ya dando como las vueltas alrededor de sol menor, digamos, como cuarto de el re menor que termina siendo. Entonces, es una cadencia plagal en un modo menor antiguo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, la idea era mostrarles que se puede hacer ese análisis. Todavía, o sea, recién ahora estamos viendo que está en re, yo no dije la función de ningún acorde, pues no las tiene además. En todo caso, se podría analizar los puntos de llegadas y ahí seguramente hay una coherencia tonal o modal, por lo menos. Pero eh, mi intención, además de dejarlos libres, para que se vayan a cenar, es, ahí les voy a poner el link, que intenten, no van a encontrar cosas tan claras como acá en Debussy. Además es una partitura para orquesta, si bien la orquesta es muy legible, porque hay pocos tutis, digamos, ¿no? Donde a uno tiene que leer muchas cosas, va como apareciendo por grupos. Espera, se los voy a mostrar porque es un poco lío, ¿sí? Porque no quiero que hagan, son 6 piezas y quiero que hagan una sola. Eh, la podemos escuchar una vez. Como ven el video, ahora les pongo el link, tiene las 6 piezas. Acá están marcadas donde empieza y termina cada una de ellas, ¿sí? Lo que yo quiero que analicen es la cuarta, que dice lento, Langsam es lento, marcha fúnebre. Acabo de leer, no lo sabía, que parece que la compuso como murió la madre del señor. Escuchen y cuéntenme, la escuchamos una vez, cuéntenme si no es música electroacústica.
No se escucha, profe, o por lo menos yo no escucho nada. Ahí está, ahora sí, perdón. ¿Venían escuchando la obra hasta donde la paré sin querer? Vamos de nuevo. Empieza muy bajito. Pongamos fuerte.
No me interesa que me reconozcan motivos acá, me reconozcan los planos. ¿Está claro? O sea, las funcionalidades de cada cosa, o sea, las funcionalidades de continuidad, las funcionalidades de dinámicas en un sentido no de intensidades solamente, sino las que van haciendo progresar la obra, las que se van repitiendo, cómo va manejando el tema de las texturas, cómo va haciendo crecer esas texturas, cómo aparecen las novedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Está en alemán la partitura. Si tienen que buscar algo que no saben qué es, búsquenlo desde el alemán. Ya les digo, Posaune es trombón, Mitdampfer es con sordina, no sé, voy viendo las que vi que son llamativos, ¿no? Bueno, estos son todos percusiones, estas son las campanas, que están al principio. Bueno, si hay alguna duda que no encuentran en ningún lado, me escriben. Pero bueno, o sea, estaría bueno que lo piensen en una especie de diagrama, no les digo partitura analógica, pero por lo menos un diagrama de cómo van las partes, dónde ustedes ven las articulaciones. Está claro que hay una línea progresiva, digamos, muy clara. Bueno, pero dónde se van articulando esas líneas, cómo van apareciendo las novedades, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Ahora el link. No sé si es el link. Por las dudas de que no quieran mirar este link, es, por ponerlo en castellano, 6 piezas para orquesta de opus número 6, 6 de Antonio. ¿Dudas? Bueno, no me voy conforme con esto. Yo voy a empezar a tirar, por lo menos para que la próxima vez lo veamos. Agarren de la biblioteca, además, el famoso texto que se llama El sonido de Xion. El autor es Xion, ¿no? Michel Xion. Y lean exactamente. Es el capítulo que se llama Describir y clasificar los sonidos. Porque el próximo trabajo que vamos a ir haciendo, pues ya lo podemos discutir el que viene, es que agarren el trabajo del cuatrimestre pasado y traten de clasificar sus sonidos de acuerdo a la clasificación que hace yo. ¿Está bien? Todo esto no porque me guste ser un clasificador, sino porque quiero ver cómo vamos a seguir. Para que puedan seguir, quiero que sean conscientes de lo que hicieron hasta ahora, para poder decidir si después, sobre lo que hicieron hasta ahora, van a establecer continuidades. Si establecen continuidades, qué tipo de sonidos van a necesitar. Si van a establecer contrastes, entonces si van a establecer contrastes, van a tener que entender que un sonido tiene ciertas características, que es lo que intenta describir este señor. Este señor y el texto de Schaeffer, que también está en la biblioteca, es al revés. El texto de Schaeffer es anterior a este. Está como más resumido. El de Schaeffer es muy interesante también. Si lo quieren ir leyendo, lo vamos a usar, digamos. Pero no vamos a tratar de... Tiene que ver con... Estamos como volviendo un poco atrás a lo que era el tema materiales. Hace una buena descripción de los materiales y está bueno el enfoque que le da para ver cómo los clasifica y cómo los va separando.
Está bueno también cómo explica cómo llega a esa documentación. Damián, vos no tuviste contacto pasado conmigo. ¿Sí? Sí, sí. Pasa que yo Paso. ahora yo salgo en general entre las 8, a veces 8:30, entonces salía casi llegando para el final de la clase, entonces las veía después, pero sí, sí. Perfecto, no, perdón. No me acuerdo de tu trabajo, pero después lo voy a revisar. Pero no, yo porque no quería mandarte un trabajo que no pudiera hacer, pero ese todavía no. O sea, para la clase que viene lo debe ver. Y la clase que viene, si ustedes ya pudieron avanzar en leer un poco esto, empezamos a pensar el tema de la clasificación de los sonidos y para la otra clase vemos ese análisis sobre la obra propia. ¿Les parece bien? Bien. Porque no nos olvidamos que, digamos, el objetivo es que ustedes terminen un pequeño trabajito, que más o menos lo vamos, en general, lo vamos teniendo por la mitad, digamos, ¿no? Y es que lo podemos cerrar en este contenido. Bueno, chicos, vayan a comer, descansar. El que no pueda venir, ya sabe, no es problema. En todo caso, lo que sí, como decía Ana, de alguna manera voy a tratar de mantener más activos los foros para que aquella gente que no está pueda hacer consultas en relación al tema del análisis de Weber. Que yo ahora voy a tratar una actividad de foro para que en todo caso no me tengan que escribir al mail, sino que lo pongan ahí, que también les sirva a los compañeros que lo miren. Incluso alguno puede contestar algo, que no necesariamente tengo que contestar yo, digamos, ¿no? Lo vamos construyendo entre todos. Ahora voy a tratar de armar un forito y en la semana voy completando el aula, que está, la bibliografía, ya les digo, ya está, el programa ya está, pero faltan otras cosas. Cuando vean el plan de trabajo van a ver que así empezaba el plan de trabajo con lo que vimos. Bueno, los veo el miércoles que viene a las 7, igual les mando un mail para confirmar. El link siempre va a ser el mismo para la clase, ¿sí? Bueno, chicos. Buenísimo. Adiós. Gracias. Bueno, gracias. Nos Saludos, vemos. chao, Chao, chao. compas. Gracias, profe. Hasta luego, Chao. buenas noches.